otros documentos referenciados durante la ponencia. Si existiera algún contenido que sea de propiedad intelectual o de otros autores con derecho de propiedad sobre el contenido presentado, agradecemos informarlo. Igualmente, todos los materiales son propiedades intelectuales de sus respectivos autores y se distribuyen únicamente con fines académicos y de aprendizaje permanente. Esta es mi zona. Yo vivo en la ciudad de Neuquén y tenemos el privilegio de tener una formación que se llama Vaca Muerta. Como verán, estamos en el extremo sur del continente. La formación Vaca Muerta, la han sentido muchos nombrar acá los que trabajan, corresponde a una formación geológica rica en hidrocarburos que se extiende en toda la cuenca neuquina, en la provincia de Neuquén, con excedente en las provincias de Mendoza, La Pampa, Río Negro de la República Argentina. Esta formación fue descubierta en 1931 por el geólogo estadounidense Charles Eddie Water, quien la denominó Formación Vaca Muerta. El petróleo se extrae de forma convencional y no convencional. De forma convencional es directamente una perforación que va hasta el yacimiento y por extracción con una bomba retiran el gas y el petróleo. Pero en esta zona tenemos no convencional. Si bien tenemos convencional, tenemos también no convencional, que es otra forma de extraer el petróleo. El no convencional tiene una línea horizontal, la cual va buscando las arenas compactas que son de tall gas y shale gas. Para una mejor interpretación, los hidrocarburos convencionales son iguales o exactamente los mismos que llamados no convencionales. La diferencia es la forma en que se encuentran almacenados tanto el gas como el petróleo. Cuando hablamos de no convencionales nos referimos específicamente a dos tipos de hidrocarburos, los de formaciones Shell, como Vaca Muerta, y los de formación TAI, que son los casos que se trata de formaciones muy compactas. Las TAI de baja permeabilidad y las Shell directamente impermeables. Vaca Muerta tiene una extensión, esto es una formación geológica, aproximadamente de 30.000 kilómetros cuadrados. El gas y el petróleo está a unos 2.500 metros de profundidad y en el mundo es la segunda reserva más grande de gas no convencional y la cuarta en petróleo no convencional. Todos hablan de fractura hídrica. ¿Qué es la fractura hídrica? La fractura hídrica, que es conocida como el fracking, es una técnica que posibilita o aumentar la extracción del gas y el petróleo del subsuelo, siendo una de las técnicas de estimulación de pozos en yacimientos de hidrocarburos. Permite que los pozos perforados en reservorios de baja permeabilidad alcancen altas productividades. Acá en el gráfico tenemos las tres cosas básicas que se utilizan en el fracking o en una fractura hidráulica, que es el agua, los químicos y la arena. Directamente se van realizando todas las perforaciones sobre el caño, o sobre un caño horizontal, que se llama, cada unión de esto es una fractura. Esa fractura es de pocos milímetros, pero alcanza varios metros. Se coloca con una arena especial que mantiene la roca abierta para poder extraer tanto el gas como el petróleo. Esto es un croquis, un dibujo animado, donde tenemos la boca de pozo, la BOP, el preventor, con todos los equipos que están dando presión para poder realizar la fractura. Las fracturas o las presiones varían entre los 5.000 a 20.000 PSI. Ese es un croquis, pero esta es la realidad. Acá tenemos todos los equipos que participan en una fractura hídrica. Directamente tenemos el preventor y después la entrada de todos los camiones que nos van haciendo que van juntando la presión para realizar la fractura.
Para los que le interese, hay un video realizado por IAPG, en el cual detalla bien lo que es fractura hídrica. Por una cuestión de tiempo me dijeron que directamente haga la presentación. Pero ahí está más explicado lo que es una fractura hídrica. Y acá venimos a lo nuestro. El incremento de la actividad trae aparejado una serie de incidentes de incendio que pueden ser desde el inicio de la perforación hasta la terminación de la locación e instalaciones destinadas al tratamiento inicial del producto hasta su proceso en destilería. El descontrol de pozos. El descontrol de pozos se existió desde el día que se realizó la primera perforación. Acá tenemos una foto, esto es de Estados Unidos, del siglo pasado, y una foto actual. Acá tenemos un descontrol, salida de producto, y acá, bueno, ya está inflamado. Pero estas torres eran de madera. Durante la perforación o rehabilitación de un pozo se pueden presentar problemas de influjo de fluidos que pueden ocasionar arremetidas, reventones que influyen en altos desembolsos para el operador. Una erupción o arremetida es una corriente incontrolada de líquido o gas que sale del pozo o perforación subterránea. Incidente denominado descontrol de pozo. Acá tenemos un descontrol, una imagen de un descontrol de pozo. Toda la estructura, subestructura de la torre y el producto que está saliendo. Tenemos otra, acá está la estructura, subestructura, el mástil y el flujo de petróleo que está saliendo. Estas erupciones se producen cuando la presión del fondo del pozo, presión de formación, sobrepasa la que ejerce la columna del líquido del pozo más la que ejerce las válvulas preventoras. Toda la presión del pozo sobre la tubería se mantiene con una columna hidrostática. Esa columna hidrostática está dado por los geles, los barros que las sustancias químicas que se le colocan para mantener la presión. A veces esa presión o viene a alguna sobrepresión de la misma formación y ocasiona que la columna hidrostática falla y a veces la válvula preventora también y tenemos un reventor. Y aquí tenemos el problema. El mayor riesgo y latente ante una erupción es la ignición de vapores denominada VC, que es una explosión de nube de gas inflamable en un espacio amplio no confinado, la cual, por presión del propio pozo en tubería, mantiene una llama por el escape del producto hasta que dicha surgencia puede ser controlada. Una vez extinguido y con la zona fría, se comienza el trabajo pericial, el cual determinará las causas del incidente. Y lo que les voy a presentar ahora son varios casos. Este es el primero que fui a ver yo, que después me sacaron, ¿no? Y la conclusión. Traté de hacer lo más corto posible a estas presentaciones por una cuestión de tiempo. El primer incidente, y el más viejo y uno de los primeros de la zona, donde todos aprendimos, fue Filo Morado 19. Fue en la zona norte de la provincia de Neuquén, en el área Catriel, y sorprendió a todos los operadores en ese momento. Esto sucedió el 27 de mayo de 1988, que dio inicio el incendio en el pozo Filo Morado 19. Este pozo ardió durante 64 días. Ustedes verán estas imágenes que están medias borrosas. Estas imágenes fueron tomadas al momento del incidente y grabadas en VHS. Después, por supuesto, pasada a forma digital, por eso tienen por ahí, no tienen la nitidez necesaria. Al momento del inicio de la inflamación, el calentamiento del mástil, todos sabemos que a los 550 grados pierde rigidez estructural y los propios elementos de la torre o del mástil hacen una presión suficiente para que el mismo colapse.
Acá vemos el inicio del colapso y el colapso total del mástil. Bueno, acá otra imagen parecida en el momento del colapso. Acá indica que la pluma alcanzaba aproximadamente los 100 metros de altura y la temperatura en boca de pozo superaba los 700 grados, de tal forma que la torre cayó derretida a unos 30 minutos después del inicio del desastre o del incidente. Una vez ocurrido el incidente, al día siguiente se comienza con la extracción de todos los componentes de la torre que estaban alrededor, tanto los trailers, unidad, todos los equipos que estaban en locación, esto se llama locación del pozo, son retirados. En este pozo en particular yo fui al otro día, contento con un Mercedes-Benz 1114 y contento porque llevaba como 100 litros de espuma y 3.500 de agua. Nada, se largaron a reír, no se reían, pero nos dejaron estacionados por allá por el cerro y dice, muchachos, no tienen nada que hacer y nos fuimos. Acá se estaban preparando líneas de 4 pulgadas a 2 pulgadas y media, a mucho abastecimiento, bomba, y se fabricaron en la misma zona unos monitores especiales para cortar la llama y proceder con el cierre del pozo. También se probó con gas carbónico, con varios tanques para lograr refrigerar para poder trabajar. Acá ven la gente trabajando con los equipos luminizados. El resultado de la investigación, el incendio del pozo Filo Morado 19, fue causado por el daño en una válvula del pozo de la empresa Plus Petrol, lo que provocó una fuga de gas y posteriormente la combustión. La rotura de la válvula generó la fuga de gas y petróleo. Luego de un corto periodo, la nube de gas entró en contacto con una fuente de ignición no determinada, la cual generó el incendio y se extendió rápidamente a todos los componentes del pozo. En la zona 2, el segundo caso lo tenemos acá cerquita muy cerquita de acá, inclusive cerquita de la casa. Este fue el pozo 1513 del yacimiento Centenario. Este es un pozo netamente de gas. Este pozo también es de la empresa Pluspetro. Esto fue a las 22:30 del 29 de julio del 2013, que hubo un incidente que generó un incendio en el pozo de gas de la empresa Pluspetro en la zona norte de Plotier de la provincia de Neuquén. El fuego se originó por la rotura de una válvula con un pozo a una profundidad de 2.600 metros. El pozo, después de 6 días, se selló la pérdida de gas, se estabilizó la presión y se cambió la boca de pozo. Esta foto es de los primeros momentos del incidente. Acá hubo una fuga de gas, se incendió y acá ven todas las cosas, todos los equipos que estaban en ese momento alrededor del pozo, todavía se puede ver la pintura. Horas después todo esto dejó de existir. Quedó totalmente carbonizado. Acá vemos a los 2 o 3 días ya de trabajo, todavía seguía todo el escape de gas. La gente de Boat Goods, que pertenece a la empresa Halliburton, hizo todas las tareas de preparación para poder sellar el pozo lo más rápidamente. Acá ven las cabinas, cada cabina de esta posee un monitor. Esos monitores están con línea de 2 pulgadas y media y en 10 kilos de presión. En un momento determinado se colocan todos los monitores, se baja la temperatura y se trata de sellar el pozo. A veces se corta, acá, si no sé si lo ven, esa es la válvula preventora, a veces se corta el cabezal y se coloca una nueva preventora soldándola. Todo esto son los camiones que están alrededor, es todo abastecimiento de agua para el momento en que se va a cortar el pozo. El resultado de la investigación. Esto fue sencillo ya que fue una falla humana. Una grúa que efectúa el desarme de equipos en locación por finalización de tareas en un gasoducto de Plus Petrol sobre la cabeza de pozo, removiendo un tubing. Un tubing es un caño de 9 metros muy pesado que se utiliza
en la industria petrolera. Este se desprendió, el mismo impactó con la cabeza de pozo y por la fuerza de la caída fisuró la válvula de control que da la hermeticidad al pozo. La rotura de esta válvula controladora provocó una fuga de gas y posteriormente la deflagración de gases en la atmósfera, continuando con la inflamación de lo mismo, producto del gas del pozo. Una falla humana. Este no es tan viejo, esto es hace menos tiempo. Este es un incidente en un pozo exploratorio, esto es Loma La Lata Oeste, X2. Eran dos pozos juntos, X1 y X2. Acá lo vemos al pozo emanando el gas, ¿sí? Sin que todavía llegue, más todos los equipos complementarios, a inflamarse. El día 14 de septiembre de 2019, en horas de la madrugada, se generó un incidente en el yacimiento Loma de Alata Oeste, en un pozo que estaba terminado y conectaba con la formación Vaca Muerta. Este mismo operado por la empresa YPF. Momentos después, el pozo entró en combustión. Ustedes ven esta foto, mírenla, van a ver que están todos los equipos que estaban trabajando en finalización de pozo, impecables, todos alrededor. Todos esos equipos quedaron chatarra, fueron retirados. Se hizo todo el control de pozo. Acá, bueno, sobre la tubería que sale del piso, que son varios tubos que con un cementado se cortó, se colocó una nueva preventora y se logró sellar el pozo. Esta es la terminación del día una vez controlado. Una vez que se colocó la preventora, se cerró el gas y se pudo controlar totalmente. Después entramos nosotros. Y estas son algunas vistas de lo que quedó. Todo esto eran todos los equipos que estaban en la ocasión. Fíjense en la alta temperatura a la que fueron sometidos estos equipos, que varios de todo lo que era plástico, aluminio, goma no dejó de existir, y mucha chapa que no era de un grosor, digamos, importante, se derritió por la temperatura. Miren parte del laboratorio de la arena, está totalmente calcinado. Todos los elementos totalmente dañados, no se podía recuperar absolutamente nada. Esto es lo que queda, este es el manifold, las conexiones de bomba. Bien, el resultado de la investigación. Por esto hubo ciertos secretos en la información, pero por la información recolectada pudo existir una pérdida del cabezal, el árbol de producción, al intentar realizar un pasaje de cinta calefactora. No se nos brindó mayor información sobre el tipo y capacidad de tapón utilizado, fijado en el servicio de Worldline. Si bien no se sabe con certeza la causa de la fuga, la empresa operadora largó un comunicado oficialmente que dijo que la fuga ocurrió después de un perfecto de la válvula. Y ahí se cerró la investigación. Cuando tenemos un descontrol y nosotros entramos a la escena, el incidente está controlado. La primera acción que hay que realizar es preservar el escenario del hecho hasta que el perito designado concluya la investigación. Pero lo primero que se forma en estos incidentes es un comando de incidente. ¿Por qué? Porque necesitamos la participación de todos. Necesitamos la gerencia, el perito con su personal y el departamento técnico de las empresas de servicios que estaban trabajando. La gerencia para que nos dé todas las autorizaciones, el perito con su personal para trabajar en la zona y el departamento técnico que nos va a dar toda la información técnica que nosotros necesitemos para completar nuestra investigación. Lo que pasa generalmente acá es que nosotros tenemos que hacer rápidamente
la investigación de campo. Y nos retiramos. Y una vez que nos retiramos, ya no volvemos, porque cuando volvemos no hay nada. Todo ya se fue retirado. No hay ningún equipo como para decir yo vengo a investigar tal cosa. Entonces, una vez que está finalizada la investigación y operaciones de campo, el perito evalúa, si algunas veces la aseguradora nos indica, dice, necesito que evalúen el daño. Hacemos la fotografía correspondiente de todos los equipos afectados. Al operador aportará la documentación solicitada y después se procede con la toma de declaraciones, ya con mayor libertad en el tiempo. El personal a cargo de la investigación determina las causas que originan una arremetida, conoce el control de una arremetida con los métodos convencionales y no convencionales, realiza los cálculos requeridos para el control de pozo, conoce los equipos de control de pozos, causa de reventones, estrangulador y equipos auxiliares, indica las responsabilidades que debe tener cada miembro del equipo de trabajo y bueno, posee amplio conocimiento de los productos químicos aditivos y equipos que deben permanecer en el taladro antes de iniciar las operaciones. El promedio de las causas, podemos decir que todo esto es lo mismo, pero se dividen en porcentaje. El 42% de la falla falta en mantener la columna de líquido. Eso se llama columna hidrostática. Después, falla en la circulación del lodo de perforación. Esto es lo que nos da el peso en la columna. Y a veces insuficiente peso de lodo en la perforación. Todo esto lo podemos decir resumir en una sola palabra, que es una columna hidroestática que no se supo calcular según la presión de pozo. Y después tenemos otro 21% que generalmente son errores humanos y alguna vez algún porcentaje muy bajo de alguna falla en los equipos. Pero generalmente las fallas son humanas. Hablo de la BOP o la preventora, y esta hoy en día cada vez están bien configurada, lo que evita tener incidentes. Actualmente la industria petrolera posee diversos métodos y equipos de alta tecnología para la prevención de arremetidas y control de pozos, siendo su principal componente una válvula preventora. La válvula preventora controla la presión del pozo, evitando que la presión interna eleve y controlando la liberación de petróleo, gas y otros fluidos. La preventora también tiene distintos tipos de corte. Tiene por cierre, por presión y por cierre, por presión y por corte, por cizallamiento. Hasta ahí hablamos de reventones. Ahora vamos a hablar de lo que son incidentes en yacimientos en plantas de proceso, ¿no? Tenemos, esto es una locación, acá de este lado está el pozo, y como esto queda trabajando solo, todos los pozos, una vez que a veces no son uno, sino son 2, 3 o 4 pozos, quedan automatizados. Esa automatización necesita energía y es lo que vemos acá, que tenemos un incendio en un grupo electrógeno. Esta locación se alimenta por un grupo electrógeno, set de baterías y todas las celdas solares. Nos mandaron a investigar el motivo de este incendio, porque el mismo se originó la noche posterior al colocar todos los equipos nuevos, ¿no? Bueno, llegamos a la ocasión, armamos nuestra mesa, maletina, herramientas, y nos pusimos a investigar adentro de la cabina. Era un motor común nomás de un grupo electrógeno. Revisamos todos los sistemas eléctricos y cuando vemos acá adentro, ¿qué observamos? Que tenía una tubería adicional retirada del equipo original,
y al que esta tubería estaba conectada a un tanque exterior que alimentaría el grupo electrógeno. Esto hizo spray sobre un lateral y por contacto con el mismo sistema se prendió. El resultado, bueno, acá tenemos los cortos, la parte electrónica y el lugar y el pedazo, los restos de la manguera que colocó esta gente para reemplazar al equipo. Lo que tenía, que la cual se pirolizó totalmente, se combustionó. La causa de la fuga de combustible en el tubo de alimentación desde el tanque auxiliar. El incidente generado luego de una determinada la instalación de la unidad. La unidad motriz se le retiró la tubería original del tanque, que viene de fábrica, y se le adicionó una línea de combustible flexible con un tanque de combustible exterior de mayor capacidad. El primer material que ardió fueron los vapores combustibles asperjados sobre superficie caliente del motor. Punto de ignición, un efecto Joule sobre línea eléctrica por spray de combustible. Acá tenemos otro caso. Allá está el equipo de perforación. Eh, Esto se llama pileta de lodos. Vieron que yo lo nombré en algún momento. Pero esta es la que recupera el agua de formación. Para toda la industria petrolera hay nombres especiales, yo no se los voy a nombrar, solo voy a decir que el agua que retorna viene contaminada y con restos de hidrocarburos y gas. Pegó, hubo una salida súbita, golpeó sobre el receptor y generó una spray en toda la zona que se inflamó. La combustión se mantuvo sobre la pileta y fue extinguida rápidamente por personal que en la planta se encontraba. Aquí está la pileta, los restos se van retirando con contenedores, ven que está todo pirolizado sobre un lateral. Estos son todos los componentes auxiliares de la limpieza. Acá ven la pileta, ven cómo tenemos el patrón bien determinado, dónde generó la combustión, dónde se inició. ¿Mm? Y cuando estamos estudiando esto, vemos el roce de metales, esto es como una zaranda se mueve, y vimos el roce de metales y las chispas que generan esto, que estimamos que ahí fue el punto de ignición. Analizamos también toda la instalación eléctrica, la inferior y la superior, no encontramos anormalidades. Y el resultado de la investigación es una inflamación de gases en el momento de ingreso de barros residuales a la batea. Se estimó que la ignición fue provocada por chispas generadas por fricción entre materiales ferrosos. Acá tengo otro caso. En este caso fue un incendio a la madrugada en la planta de gas. Esta es la glicolera, la cual se pirolizó en su totalidad. En una planta de gas, en yacimiento, tenemos varios componentes que van filtrando el gas, separándolo, quitándole impurezas, para que el mismo sea inyectado después directamente a la red de distribución o a las líneas principales. Esto trabaja entre 65 y 75 kilogramos. Como verán ustedes, es mucha presión. Y a su vez, bueno, tiene movimientos. Acá tenemos otra foto, fue totalmente dañado. Todo esto, todo el recubrimiento esto es fibra y arriba aluminio, fue totalmente destruido. ¿Eh? Todo destruido. Y cuando estamos mirando, observando esto, esta es entrada y salida, vemos que en la entrada está todo el recubrimiento exterior, pero nos falta el flexible. Nos falta el flexible del caño. Vemos que el gas salió por acá, el que generó toda la combustión, pero no teníamos el flexible.
Lo buscamos. Bueno, ¿ven? Acá está, ¿ven? Nos falta el flexible metálico del interior. Lo buscamos y lo encontramos. Estaba alejado del sector y dañado por fricción o movimiento, ¿no? Acá tenemos, bueno, acá el mismo flexible, ¿no? Por la propia presión se desprendió de su contenedor y se fue. Estas máquinas, estos equipos, tienen cierto movimiento por la misma presión que están trabajando. Entonces estos flexibles trabajan constantemente. Hacía un par de días que lo habían cambiado porque ya habían tenido algunas pérdidas. Bueno, la marca de este flexible no era el correcto. Esta es la unión entre la tubería y el equipo. No era el que correspondía. Y la causa, daño inflexible al ingreso de gas de alta presión con una presión de 70 kilogramos sobre centímetro. Está mal hecho, no es cúbico, es cuadrado. La rotura del flexible por reventón del mismo causado por el movimiento armónico compuesto de la frecuencia y amplitud de onda generado en el propio movimiento de la unidad, que excedió el factor de seguridad del flexible en la entrada de alta presión, generando una fuga de fluido que genera vapores inflamables, los cuales, en contacto con la llama piloto de la cabeza del quemador, los gases se inflamaron y se mantuvo la llama hasta el corte del fluido. Pero en este periodo de libre combustión se generalizó a toda la estructura. Este es hace un par de años. Este es allá mucho más abajo de donde estoy yo, ya en la punta. Este es un incendio, esto es una planta de media presión de gas. Se llama así, estación de media presión compresora de gas. Esta foto es importante porque observamos un patrón que no lo tenemos en ningún otro lado. Este es el interior, estos son los compresores. Estos son los compresores. Bueno, este es el separador, ahí está el compresor. ¿Mm? Y lo primero que observamos fue esto. Bueno, acá ya le retiramos algunos espárragos, pero faltaban los espárragos. Los espárragos no estaban. Esto está en 65 kilos de presión, no estaban los espárragos. Por supuesto que tampoco estaba la unión de los dos, el disco, ¿no? Y el que separa, decíamos, no, no puede ser. Nos pusimos a buscar por toda planta tratando de recuperar los elementos. Estas plantas automáticamente tienen una válvula de entrada que se cierra automáticamente y una válvula de venteo que se abre ante un incidente. Después de buscar en la zona, acá encontrar estos restos de acá, es el anillo, el disco de unión en el equipo. Estos son los bulones seccionados. Había cosas que acá salió, ¿no? No nos cerraban, digo, pero ¿por qué se rompió esto? Terminamos de retirar, acá ven dónde hizo la flama, que se marcó sobre el lateral, y acá encontramos el disco. El disco completo, la junta, como quieran llamar, estaba a 35 metros afuera de la planta, y ahí la pudimos recuperar. No entendíamos, porque generalmente decimos, perfecto, tuvimos un incendio en una planta de gas, la cual se destruyó en su totalidad, que siguió con algo de fluido de gas, por eso tanto daño, y también no encontrábamos la causa raíz. Decimos, perfecto, se salió la junta, pero ¿por qué? Entonces, bueno, acá esta foto por ahí, ¿no? Es la que nos indica el lugar donde se generó la deflagración. La deflagración, el inicio,
porque esto salió gas y en algún momento pasó por rango y se inició el fuego. El fuego se inició acá. El punto de ignición es este equipo que generó, y si vemos la deformación estructural. Continuamos con el estudio de todo y cuando pedimos la documentación, vemos que el compresor ya tenía problemas de vibración hacía mucho tiempo. Entonces, al día siguiente volvimos, superamos, digamos, terminamos de desarmar partes del mismo y verificamos que entre el separador, este separador, y el compresor que estaba acá, los dos bulones inferiores estaban cortados, lo que generaba la vibración del separador. Y la vibración del separador se amplía por su longitud y dio el corte a todos los espárragos que sostenían el otro pulmón. Entonces, la causa raíz del incidente no fue la causa raíz, fue la pérdida de dos bulones entre el compresor y el coso. Acá lo tenemos, la instalación, bueno, acá le hice un pequeño coso. La instalación se emplaza en área de producción que procesa gas natural a una presión indeterminada. La planta recibe el gas de los pozos, los trata para eliminar impurezas y ajustar sus propiedades, y luego lo comprime a una presión adecuada para su transporte. La causa: fuga de gas en brida de separador compresor que se mantuvo hasta el corte total de suministro de dicha planta. Se genera deflagración cuya ignición da contacto con temperatura del turbo. La causa raíz está dada por el corte de los espárragos entre el compresor y el separador, que luego transfirió la vibración a la brida, la cual corta los espárragos y proyecta la junta. Ahí tendríamos la causa raíz del gozo. Antes de completar esta parte de incendio, unos tips de seguridad que tenemos que tener presente todas las personas que trabajan en yacimiento. Los líquidos, dependiendo de ciertas condiciones de temperatura y presión, tienen una fase gaseosa. Cuando una sustancia es inflamable o combustible, es precisamente esa fase de vapor la que puede entrar en combustión. Es por eso que en un tanque, en un espacio entre un líquido y tapa de tanque, es más peligroso, ya que el espacio en ese espacio superior se acumulan los vapores combustibles e inflamables. Toda labor que se efectúe en espacios que contengan o fueron utilizados con líquidos inflamables o combustibles se considera trabajo en espacio confinado, por lo cual debe utilizar ropa de protección personal y su correspondiente equipo de respiración autónoma. Este dibujito lo realicé porque alguien me dijo en un momento, en una inspección, que el propano y el metano eran lo mismo. Y le dije, no, los gases tienen distintas densidades. El propano es rastrero y el metano se te va al techo. Entonces lo que hice fue dividir gases densos, gases con peso similar al aire y gases más livianos. Esto era un gráfico, yo que lo agarré y lo modifiqué. Entonces tenemos los gases más densos, el clorhídrico, argón, dióxido de carbono, propano, cloro, pentano, benceno y sulfuro de hidrógeno. Los que tienen un peso similar tenemos el acetileno, monóxido de carbono, nitrógeno, etileno. Y los gases más livianos que se nos van al techo del tanque: hidrógeno, metano, amoníaco y cianhídrico. Y por último, siempre que trabajemos vamos a estar con nuestro control. Nunca debemos pasar el LED. Entonces, todos los medidores nos miden hasta acá. Nunca no sabemos nosotros
en qué parte de atmósfera explosiva estamos. Pero si el equipo nos indica una atmósfera explosiva, nosotros siempre vamos a trabajar acá. Si nos indica una, no debemos trabajar. Debemos lamentablemente retirarlo del lugar hasta que la naturaleza ventee esa área o retiren los líquidos y nosotros podamos trabajar con tranquilidad. Porque todo movimiento que podemos hacer un estático o algo y estar en alguna parte del rango explosivo. Bueno, espero que no se me hayan dormido, pero no se duerman porque tenemos otra presentación. No sé si tienen alguna duda o consulta. Bueno, es el momento de Alejandro y equipo. ¿Quiénes quieren hacer alguna pregunta? Yo tenía una pregunta, Alejandro, muchas gracias por compartir. Yo a esto siempre le he llamado como abriendo las puertas de la industria, ¿no? Muchos de estos Sí, casos se quedan solamente en las familias en las familias empresariales de eso y no queda abierto a muchos investigadores o a otras partes. No sé si de pronto recuerdas, bueno, no vale la pena, los compresores de gas, en el caso que nos mostraste al final, sí, la vibración, la lograron determinar como alguna de las causas raíces que pudo haber llevado a esa pérdida de contención claro, inicial. Ok. por, exactamente. Nadie se dio. El equipo venía con un nivel de vibración al 80, 90, 70%. Nunca pasaba, llegaba al umbral de peligrosidad. Cuando dicen, señores, la vibración es de tal manera que tienen que parar el motor y el compresor y fijarse qué está pasando. Siempre se mantenían niveles inferiores. Nunca nadie se dio cuenta que tenía dos bulones donde eso es casi 2 pulgadas, pulgada y media, que sujetan el compresor y el separador. Los dos inferiores no estaban y el equipo se movía. Después, por supuesto, nosotros entre varios lo movimos y se movía. Eh, Nadie del mantenimiento, tampoco había en ese momento, esto hace un par de años, no hace mucho, en ese momento, en el plan preventivo, no estaba la revisación o el torqueado de esos bulones. No existía. Bueno, después del incidente quedó como norma, no norma, sino directamente sobre el mantenimiento preventivo, la revisación de todos los componentes y el torqueado no solamente de eso, sino de todo el compresor. Eso es lo que necesitabas. Sí, Alejandro, muchas gracias. Pues bueno, aprovechando ahí, y ahorita les vamos a copiar. Alejandro, nos dice nuestro amigo Iván de Chile que si en algún momento nos puedes compartir el enlace del video que mencionaste al comienzo, ¿sí? Sí, sí, ningún Ese problema, sí. porque ese está hecho, ¿no? Digamos, IAGP pertenece a una universidad del sur, inclusive da normas de seguridad, da videos. A nosotros nos da una licencia para manejar vehículos, está otorgada por ellos. Así que sin ningún problema lo compartimos para que todos lo puedan ver. Ok, ok. Alejandro, ahí como tips para los compañeros y las compañeras que nos acompañan, ahí les recomendamos consultar la norma ASME PCS1, que es la norma para el par de apriete o torque de este tipo de bridas de fluidos a presión, que puede servir mucho de referencia para una investigación. Bueno, también nos dice Iván Carrasco que por favor la foto del estanque que mostró casi a lo último, gracias. Sí, ningún Ah, problema. Te la mando en privado. el del Hemos estratificado, el del trabajado juntos en algunos siniestros ahí en Centroamérica. no, bueno, no sé si alguno de los participantes quiere hacer alguna intervención o si no pasaríamos a la fase 2, ¿cierto? Bueno,
Alejandro, gracias. Adelante. La fase 2 es algo que, bueno, tuve la suerte de que me pase a mí. ¿Por qué? Porque una aseguradora nos manda me manda a mí y a, vamos, un par de personas, a hacer el análisis del riesgo de una planta frigorífica y de empaque. El análisis del riesgo nos da una PML muy alta, una pérdida probable muy alta, tomado por la carga de combustible y la poca protección que tenía. En base a eso, la misma empresa nos solicita, dice, no queremos que venga cualquier persona, ustedes nos pueden hacer una memoria técnica y el plano para una red de incendio a lo que necesita la planta. Dijimos sí. Y bueno, Luis María fue el ingeniero a cargo del cálculo y plano, y yo hice toda la labor de campo. Eh, Presentado eso, bueno, después tuvo un siniestro, esta planta, que se dio justamente en una de las áreas y con la misma cálculo que nosotros habíamos hecho de pérdida. Después del incendio vino la reconstrucción y después nos volvieron a llamar de la misma aseguradora para hacer otra inspección y el control de RCI. Está todo puesto en un solo paquete, pero incluimos, digamos, todas las fases de que pueda tener una planta frigorífica. Bueno, acá está la presentación, el descargo de responsabilidad y acá está el análisis del caso. Es una planta frigorífica de empaque de fruta fresca. Entonces tenemos el análisis del riesgo, la evaluación, las recomendaciones, un incendio parcial de planta, la investigación, la reconstrucción y la inspección de la RCI. Esta es la planta. Esta foto no es actual, es del momento que se hizo la inspección. El riesgo se compone de una planta frigorífica correspondiente a cámaras de frío convencional y atmósfera controlada, con dos plantas de empaque para fruta fresca de pepita y carozo, con su correspondiente depósito de materiales, el mismo con una superficie cubierta de 22.846 metros cuadrados y una superficie semicubierta de 3.316 metros cuadrados, en un predio de 11 hectáreas. La evaluación de riesgo de incendio y proyecto de red. La evaluación de campo la realicé yo. Cálculo, proyecto y planimetría lo hizo Luis. 3D, desarrollo de Smokey Beard, lo hizo mi hijo. Y la investigación de incendio la hice yo. Bueno, luego del recorrido de planta y levantamiento de datos técnicos, planimetría, medida de seguridad, protección contra incendio, podemos resumir que la misma es una planta vinculada en sus dependencias, construido en mampostería tradicional, techo parabólico metálico, que consiste en planta frigorífica de frío convencional, 10 cámaras, planta frigorífica de atmósfera controlada con 15 cámaras, 3 túneles de frío, sala de máquina compuesta por 9 compresores de amoníaco, bueno, ingreso de energía de media tensión en 13,2, un trafo de 400, uno de 600 y dos trafos de 630 kVA, dos depósitos de materiales de papel y cartón y depósito de agroquímicos. Posee, al momento inicial, una red de incendio fuera de norma, sin cisterna, alimentada con 3 bombas sumergibles en distintas áreas del riesgo. La misma con la presión en pie de 4,5 kilogramos y un caudal de 300 litros por minuto. Y poseía escasos extintores. Por supuesto que todos los que saben un poquito, esto está abajo de la presión requerida y el caudal mínimo para una ABIES es 500 litros por minuto, así que con esto no hacíamos nada, teniendo la carga que tenía en ese momento el riesgo. Estas son algunas fotos del riesgo antes del incidente. Hicimos un croquis del riesgo. En el croquis teníamos
los dos depósitos. Esto era papel, cartón y armado de caja. Todo esto era la planta de empaque. Esto era pera y manzana. El sector de carga y descarga. Todo esto eran cámaras de frío convencional. Los sectores de precámara para que entren acá hacían la carga y descarga los camiones, no carga de los camiones directamente para importación. Después teníamos cámaras de atmósfera controlada, cámaras de atmósfera controlada. Esto era todo una planta de empaque de Carozo y estos eran los depósitos de agroquímicos. Se hizo un 3D con un nuevo diseño, cómo tenía que ser la red, una sala de bomba. En ese momento nosotros lo habíamos calculado, creo que eran algo de 120 metros cúbicos, pero después la planta, ahora el cuento, hizo otra reforma. Estas son las líneas principales en 6 pulgadas, después tenían 4 y a 2,5 pulgadas la distribución, con una red sprinkler en todo el depósito de materiales. Acá tenemos otra vista. El mayor problema lo teníamos acá, en este frigorífico, que aparentemente no, era la parte más vieja de la planta, y todo esto estaba integrado con techo de poliestireno, placa de telgopor, de 2 pulgadas, en placa de 1 metro por 1 metro por 2 pulgadas, y soportado en el techo con madera, que eso era una carga. Sobre el pasillo de servicios estaban todas las líneas de alimentación de las cámaras, de todos los evaporadores de las cámaras. Acá tenemos otra gráfica también en 3D. Depósito, planta de empaque, entrada y salida de fruta sucia, todo lo que era cámara de frío convencional, acceso a carga para exportación, y acá teníamos atmósfera controlada, y lo que estaba allá era el otro empaque. Esto era administración, garita, sala de máquina, y esto lo agregábamos nosotros, ¿no? No es la sala de máquinas más la cisterna. Se entrega la memoria técnica con las siguientes recomendaciones. RCI, mantenerla existente y proceder con la construcción de una nueva red. Se proyecta la nueva RCI bajo norma IRAN y NFPA para todo el complejo. Se entregan planos y especificaciones técnicas para su montaje. Se le indica mejoras para la instalación eléctrica en pasillo de servicio. Control urgente de placa. ¿Por qué? Porque había roedores en las bandejas que alimentaban los evaporadores. Cada evaporador iba con una línea de pretensado de 4 conductores, pero había muchos evaporadores. Entonces, la cantidad de conductores que iba por bandeja era interesante. Y pudimos constatar en la inspección que estos señores dormían sobre la cobertura y a su vez mordían la cobertura del cable. Estos roedores que dormían en los cables, ¿por qué duermen arriba de los cables? Porque una vez que está trabajando los evaporadores, los conductores se calientan, entonces ellos van, duermen ahí y comen. Y había mucho, entonces nos hicimos control urgente. Bueno, después la ubicación y cantidad de extintores, ubicación de muros cortafuegos, ubicación de puertas cortafuegos y formación de una brigada de incendios con un responsable en el turno. El riesgo tenía 2 puertas cortafuegos. ¿Qué las tenía? Una puerta acá y otra puerta acá. Pero no tenía muros. Y era muy difícil realizar los muros cortafuegos. Entonces nosotros se le diseñaron los muros cortafuegos. El muro cortafuegos, ustedes saben que la parte superior es el % de la altura de la pared. Se le diseñaron esta ubicación porque era en el único lugar que se podían construir. Porque acá había espacios vacíos, espacios de chapa, y no soportaría una pared. Acá tampoco lo podíamos colocar.
Entonces hablamos y dijimos, bueno, si se te quema, se te va a quemar esto, se te quema, se te va a quemar esto. Acá tenemos una vista superior. Esta es la línea principal sin las salidas. Y acá, todo esto es la planta. Y acá, en esta parte, nos quedaba un depósito de bins. Lo que nosotros calculamos, sacar una línea en 6 u 8, esto era 8 pulgadas, sacar una línea que nos abasteciera los bines que estaban a 300 metros. Todo esta es la planta frigorífica y este es el depósito de vino. Estos son bines plásticos. Los bines plásticos es 1 metro por 1,10 m por 75 centímetros de alto, ¿no? Pero en estas dos estivas hay 5.000 bines de cada uno. Entonces acá teníamos 10.000 bines. Usted imagínense la carga de fuego, cada bin de estos pesa 75 kilos. La carga de fuego que tenía. No solamente eso, acá teníamos bins o las cajas. El bins es la caja donde se cosecha la fruta, se coloca la fruta y se trae al frigorífico. Se utiliza solamente en el tiempo de cosecha. Después va a un depósito, que es un depósito a cielo abierto. Estos son los bines de madera, y en este depósito cada estiva de esto era 3.000 bines. La carga es altísima. Entonces nosotros habíamos dicho en un primer momento venir con una línea, abastecer al sistema de bomba con otro reservorio de agua acá, con otra cisterna, y los que nos objetaban era que la gente se robaba los elementos de la biela, las boquillas, ¿no? Entonces lo que se recomendó fue colocar hidrantes, que ellos también tuviesen un par de columnas guardadas con sus mangas, todo en un carrito, y en una emergencia, bien. Que cuando vengan los bomberos no se preocupen, que nosotros tenemos columnas de hidrante, porque son las mismas columnas que se utilizan en la vía pública, y abastecíamos y teníamos agua ante un incidente. Bueno, esto hasta el día de hoy no se realizó, sí se realizó la otra cosa. Acá, bueno, ven, acá tenemos las distancias. Nosotros habíamos dicho que en la parte frontal la sala de máquina con depósito. Acá tenían todo un sector de bines en reparación. Y después acá tenían todas las estivas de bines de madera. Este fue el dibujo que nosotros hicimos cuando realizamos la inspección. Le hicimos el cálculo de la cantidad de la pérdida máxima probable que tenía si no tenía protección de incendio o si lo completaba, lo cual decidieron hacer la red de incendio. Entonces nosotros dijimos, si ustedes tienen un incendio acá, no van a perder todo este sector, los dos depósitos más la planta de empaque. Si tienen un incendio acá, no tienen tanta carga de fuego y esto está abierto, así que va a ser fácil. Y además por acá había 3, 4 vías, por más que tenían poca presión de agua, pero algo tenían. El mayor riesgo que nosotros lo colocamos en rojo era esto. Esto eran casi 12.000 metros cuadrados, 11.000 y pico. Ahí está la sala de máquina, todos los depósitos, todas las cámaras. Cada cámara de esta tenía, por ejemplo, esta de acá, que fue la que más trabajo me dio, tenía 2 evaporadores con 4 motores cada uno. Y no había forma de mitigar el riesgo. Así que nosotros dijimos, puerta cortafuego acá, puerta cortafuego acá. Sobre esto había que hacer todo un trabajo para colocar el muro cortafuego y puerta cortafuego y muro cortafuego arriba. Esto tiene carga de fuego esporádicamente. Acá viene la carga, viene aduana, controla y se va. Esto era atmósfera controlada y el otro empaque. Esto es lo que le entregamos nosotros con los mismos colores, esto está copiado tal cual, a la empresa y a la aseguradora. Y acá viene.
A los 2 meses de entregar nuestro análisis de riesgo junto a la memoria técnica para la construcción de la RCI y complementos requeridos para la seguridad y protección de incendios, nos informan que la misma se construirá con un presupuesto ya aprobado, que nos efectuarán algunas consultas técnicas al momento de implementar la obra. El presupuesto, para que lo tengan en cuenta, era, recuperando todas las vías, todas las cosas que ellos tenían, $350.000 para hacer esta red. Esa madrugada la planta se incendió. ¿Y qué se incendió? Toda la planta que contenía los fríos convencionales. Lo que nosotros habíamos calculado y habíamos marcado como mayor riesgo, no quedó nada. Eran 19 cámaras de frío convencional. Acá afectó un poquito acá la atmósfera controlada, no era un mayor daño. Se me designa, bueno, acá había 5 aseguradoras, se me designa como perito y comienzo a trabajar. Este trabajo me duró casi 20 días. Acá ven la foto posterior. Desapareció, bueno, acá ya esto había quedado todo colapsado, ahora lo van a ver. Todo esto estaba perdido. Se perdió todo esto de la planta. Estas son algunas imágenes de lo que quedó. Este es el pasillo de servicio. Agradecemos, yo como bombero lo agradezco también, porque eran colegas. En un principio, una dotación entró acá y estaba trabajando acá adentro. No era un techo metálico, era una losa. Cuando colapsa el techo y quedaron los bomberos acá adentro. Pudieron salir por otra puerta, pero generó cierta preocupación. Bueno, como verán, todos los techos colapsados, toda la fruta. Otra parte de pasillo, cámara. Todas eran las cámaras completamente destruidas. Vista de techos, evaporador, este evaporador doble es el que se encendió al momento del incendio. ¿Qué hacer en esto? Semejante planta. Entonces, lo primero que hice es como alguien, hace muchos años, alguien del FBI me lo comentó, que después trabajaba en la ATF. Cuando no sepas qué hacer, lo primero que tenés que hacer es la cuadrícula. Investigar de aparte, por pedazo, y ir evaluando cada día los trabajos que tenés que hacer. Así que lo primero que hice fue la cuadrícula. Acá lo puse, al efecto de proceder con la determinación punto de origen, el primer material y causal del mismo, se procede con la confección de la cuadrícula de toda el área afectada a los efectos de ubicar correctamente evidencia para poder observar. Hay que hacer toda esta cuadrícula, porque bueno, la hice con AutoCAD, pero esto tiene 130 metros. Es un lugar bastante amplio. Acá está la cuadrícula. Bueno, todos los días yo me iba con la camioneta con grupo electrógeno, porque gran parte de esto no había iluminación. Toda la energía había sido cortada. Como pueden ver, toda la cuadrícula la hice con hilos. Marqué con letras sur y norte y este-oeste con números. Y lo fui llevando a los pasillos e investigando pedazo por pedazo. Así se logró determinar el área primigenia. El área primigenia estaba acá. Se comenzaron a examinar todos los cables y se toma una declaración al ingeniero eléctrico, el cual le dice que esa noche, a las 2 de la mañana, el operador de planta tenía la orden de dar frío a todas estas cámaras, prenderlas con la puerta abierta para que no vaya a haber ningún problema, ninguna implosión, ¿no? Por la temperatura que tenía, para que prepararla para el día siguiente empezar a colocar fruta o al otro día.
Entonces, lo que hace de acá de la sala de máquina, da energía a todos los evaporadores que están acá en estas plantas, en estas 6, creo que había una que ya tenía energía, que ya estaba con fruta, pero fundamentalmente ellos querían a todo este sector. Después que él da la energía, se produce el incendio. Así que, ¿qué realicé? Comencé a investigar. Desde acá comenzaba la loza. Yo me acordaba que yo había caminado por este pasillo, por donde estaban todas las bandejas, y entré a investigar en el mismo sector. Ahí pude determinar el área primigenia y empezar con la recolección de evidencia. El área primigenia estaba de este lado, pero el punto estaba del otro lado. Este fue el segundo caso que vi. Acá faltan conductores que están en el piso, porque pasaban de la bandeja y iban entrando en formas separadas. Lo que denominan un cortocircuito en racimo, que todos los conductores tienen algún efecto Joule, todos los conductores. Y bueno, acá hay algunos, esto es de una misma línea. ¿Y qué significa esto? Que al momento, bueno, lo voy a adelantar, ¿no? Que al momento del incidente, cuando dan la energía, este conductor es iluminación y esto corresponde a línea trifásica. Cuando energiza, estos conductores, los ratones se habían comido la cobertura. Por eso hace el cortocircuito o el efecto Joule en racimo. Todos los conductores, vos tenés un sector de unos 25 centímetros con daño eléctrico, y es porque le faltó la cobertura. Yo ya había tenido uno anterior y he tenido la suerte de poder ver 4, 5 o más casos de idénticas características, todo productos de los roedores, ¿no? Para este incidente hicimos una recreación del incidente, los productos de la combustión, movimiento de flujo, flama, generado por el sistema de documentación funcional del NIS. Esto estamos hablando, este es un caso del 97, que creo que fue, hace varios años atrás. El sistema de documentación funcional y software de SmokeBit, particularmente, son proporcionados como servicio público por el National Institute of Standards of Technology, o el NIST. A excepción del material marcado según copyright, la información presentada se considera de información pública y puede ser distribuida o ser copiada. Acá tenemos las recreaciones que hicimos. El lugar primigenio, cómo se desplazó la masa ígnea, ustedes lo pueden ver, porque esto está tal cual como se encuentra en el lugar. Cómo se fue expandiendo, cómo se nos prendió fuego, este es el pasillo de servicio, cómo se encendió esto, y ¿saben lo que había acá? Todas cajas de cartón armada sin utilizar. Fíjense en cómo la transferencia nos quemó todo esto. Después fue afectando a todas las cámaras. Nos quedó un poco de combustión, pero esto ardió bastante, ¿no? El desplazamiento del humo, que fue bastante similar. El mantenimiento de la llama se desplazó, fue a todas las cámaras y siguió, porque en todas estas cámaras tuvimos combustiones incompletas, porque parte del techo colapsó, pero antes que terminara de colapsar, teníamos una combustión incompleta. Por eso vemos distintos tipos de flama. La causal del incendio: efecto Joule sobre conductores de línea trifásica que alimentaban a los evaporadores de la cámara de atmósfera controlada. Dichos conductores, soportados por bandejas metálicas sin su tapa y conductores en contacto con barrera térmica, compuesto por poliestireno expandido en 4 pulgadas en paredes y techo.
Los conductores sufrieron la pérdida de cobertura aislante producto de la intervención de roedores sobre los mismos. El incidente se inicia a las 2 horas, a las 02, el momento que el operador energiza las 4 cámaras a los efectos de preparar las mismas para el ingreso de fruta al día siguiente. El primer material que ardió y generalizó rápidamente la masa ígnea fue el poliestireno expandido en pared y techo. Después del incidente, la empresa decide la reconstrucción de toda la planta frigorífica. Luego de reconstruir las cámaras frigoríficas, la empresa procedió al montaje de una nueva red de incendio, según los detalles técnicos de nuestra memoria técnica original, a cual se le adicionaron mejoras. Una vez completada la red, la aseguradora nos envió para verificar el real estado de funcionamiento de la misma. Acá vuelven a ver la planta, como verán, todo nuevo, todo reconstruido. Acá la ven, ¿se acuerdan en la primera foto que era de ladrillo visto? Acá estoy hablando con el gerente. Todo como quedó. Analizamos toda la red, la entrada, superaron lo que nosotros habíamos pedido en cisterna, hicieron una cisterna de 280 metros cúbicos. ¿Por qué? Porque era para mantener para la planta y alimentación para las estivas de vines, que lo único que está hecho es la alimentación para las plantas. Inclusive acá te adicionaron un par de bombas para el riego de ellos. Para las VIE utilizaron lo mismo que tenían en la planta anterior, reutilizaron los equipos. Bueno, nosotros dijimos, no es la manga ni el pitón ideal, pero es importante que lo tenga. Le pedimos que sí, que por más que sean Wilbur, nosotros como bomberos tenemos adaptadores para Store, pero todos sean en todas las salidas en 2,5 pulgadas, cual lo respetar. Bueno, esta es la 19. Quedaron como algo de 60 y pico bocas de incendio. Acá lo vemos a la planta, reconstruida en su totalidad. Y el comentario final. Desde que la planta se reconstruyó y actualizó sus sistemas de protección contra incendios, si bien han tenido incidentes menores, todos fueron controlados y rápidamente sin daño significativo. Aparte de una RCI que cubre todo el edificio, también se incorporaron detectores de amoníaco y de humo. Cuenta con una guardia de control a las 24 horas que tiene la capacitación para el sistema de protección de incendios. Las estivas de IN a la fecha no tienen ningún sistema de protección. De nuestra parte tenemos conocimiento de incendios sobre la misma con importantes pérdidas. Espero que no se me hayan dormido y gracias por su atención. Consultas y preguntas a entera disposición. Somos NFPA, nosotros salvamos vidas. Alejandro, muchas gracias, felicitaciones y de verdad, gracias por compartir todo tu conocimiento, experiencia, que estas cosas son las que no podemos leer en los libros, ¿no? Solo en el libro de la vida de cada uno. Bueno, vamos a ver si hay preguntas. Bueno, súper. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Alejandro? Muchas gracias, dice César Moronta. Bueno, yo les voy a... Acá tienen todo bueno, este es mi correo oficial, está todo con mi nombre. Pueden hacer cualquier consulta que necesiten realizar sin ningún inconveniente. Mi mail Ok. personal, teléfono, bueno, Facebook, las redes sociales. Pero fundamentalmente lo que necesiten, acá tienen a disposición el mail para lo que necesiten, ¿no? No hay problema. Quedaron todos callados. A ver, ¿alguien quiere hacer alguna intervención? Por favor. No, muchos agradecidos vea, desde Bomberos Santa Marta, Juan Carlos.
Alejandro, muchísimas gracias, ingeniero, muchísimas gracias. Es muy interesante porque en Santa Marta, Colombia, tenemos una gran extensión de industrias. Aquí manejamos temporadas que son muy altas, como ahora, de temperaturas que sobrepasan los 40 metros de sensación térmica, pero también tenemos ráfagas de viento en las tardes que podrían dificultar o, en el caso de haber escuchado algunas cosas que dijo Alejandro, mi hombre Alejandro, eh, que pueden también ayudarnos a ventilar algunas áreas, en el caso, por ejemplo, de los biocombustibles que tenemos acá, tenemos gas, tenemos combustibles líquidos y tenemos también depósitos de harina de trigo, de grano, eh, frigoríficos también. Entonces me pareció muy interesante el hecho de saber que no siempre es ir hacia adelante, sino hay que también utilizar la inteligencia para dejar que la naturaleza ayude un poco y evite una tragedia. Muchas gracias. Gracias por estar. Alejandro, Germán hace una pregunta acá en el chat, dice, ¿qué le soportó la intervención de los roedores sobre la bandeja portacables? ¿Cómo, cómo? Dice, ¿qué les soportó la intervención de los roedores sobre la bandeja portacables? Dos cosas. Primero lo vimos. Nosotros tuvimos la posibilidad de ver y hacer un análisis del riesgo, y cuando uno hace un análisis del riesgo, no solamente observa las cargas, sino los sistemas de protección y los sistemas eléctricos. Cuando nosotros vimos, y yo personalmente lo vi, dije, ¿qué pasa? ¿Por qué está comido el cable pretensado? ¿Saben lo que son? 4 cables que vienen en trenza que alimentan a cada evaporador. Cuando nosotros vimos cómo estaba comido eso, le dijimos, pero ¿por qué no están haciendo? Y nos indicaron, nosotros estamos tratando de controlar a los roedores. Bueno, le digo, dos cosas. Por empezar, le faltan las tapas. Ustedes saben que los pasacables metálicos son perforados, pero tienen que ir con una tapa. Bueno, carecía de todas las tapas. Todos los cables los ponían así. Cuando preguntamos por qué no ponen las tapas, porque es incómodo cuando tenemos que hacer alguna intervención. Dice, hacer alguna reparación, dice, nos molesta. Bueno, le digo, pónganla, porque las ratas le están comiendo. Y bueno, caminando por esos pasillos que es en el entretecho, que es bastante oscuro, bueno, nos encontramos con los roedores. Yo ya había tenido otro incendio muy parecido, eh, que lo tuve que consultar a alguien que en algún momento fue instructor mío, y me dijo, eso se llama un corto en enjambre, que fue mi primer conocimiento de cómo se generaban esos efectos Joule múltiples sobre todos los conductores, porque todos los conductores estaban comidos. Al darle la energía, se generó el contacto entre conductores y el famoso efecto Joule o el cortocircuito, ¿no? Ok, que muchas gracias, dice Germán. Gracias, Alejandro. César Moronta. Si ustedes quieren, pueden abrir sus micrófonos también, no hay problema. Dice, las unidades termomagnéticas correspondientes a los circuitos en los conductores eléctricos identificados pudieron ser verificadas. Sí, claro que fueron verificadas, pero esto estaba hecho en el año 78, creo que era. Y ustedes, todos los que son viejitos, se van a acordar que eran, bueno, ustedes le dicen bracket, acá para nosotros termomagnética, eran de baquelita. Y por las dudas, en esa época, eh, no sé quién hizo, sobredimensionaba los interruptores térmicos. Entonces vos mirabas el tablero, que eran todos 60. Yo, pero hay motores que no tienen ese alto consumo. Bueno, esa fue una de las razones
que se generaron múltiples cortos. Tenían unas protecciones sobredimensionadas. Entonces, ¿qué tomaban? Todo el que sabe de electricidad sabe que lo toman como una resistencia. Es como si vos colocás una resistencia, va a calentar, 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 hasta que llegue al consumo de la termomagnética para que salte, ¿no? Ese fue el problema. Sí, fue un arduo trabajo de revisión de todos los tableros. Y una de las cosas que nos llamó la atención eran que todas las protecciones tenían el mismo amperaje. Muchas gracias, Alejandro. Richard Chávez nos dice, los sistemas de protección estaban sobredimensionados y al existir el cortocircuito no actuaron desde Perú. Algunos, cuando llegué, ya habían tocado algunos interruptores. Según el operador de planta, él escuchó que algunos saltaba. Y como saltaba, ¿qué hizo él? Fue y los levantaba. Y los mantenía arriba para que se quedaran porque necesitaban el frío el otro día. No tenían ni idea de lo que estaba pasando a 100 metros de él. Ese era un operador de planta que por ahí no estaba bien instruido en el uso de los equipos, ¿no? Son los llamados serenos, que no son mecánicos ni operadores. Sí. Gracias, Alejandro. Alejandro, una pregunta. Bueno, entendemos que era pues un lugar donde se hacía almacenamiento temporal de frutas y el sistema de enfriamiento era a base de amoníaco, ¿cierto? Exactamente. ¿Se analizó en algún momento, cuál fue el aporte del amoníaco como combustible también en el desarrollo del incendio, inclusive pues sumado pues a toda esa carga combustible del poliestireno y eso? Sí. Al momento de iniciarse el incendio, todas las tuberías de amoníaco eran de 8 pulgadas, las que distribuían sobre pasillo y después reducían a cada evaporador. Cuando se produce el incidente, ya declarado el incendio, lo que hace el operador para la sala de máquina y entra a hacer vacío con los mismos compresores para recuperar amoníaco. Cuando estaba haciendo esa operación ya se queda sin energía y lo que hace es cerrar todas las válvulas y el recibidor de amoníaco, que era algo de 8 toneladas de amoníaco. Entonces quedó amoníaco residual. Cuando colapsa el techo, colapsa la tubería principal. Y yo hablé con los bomberos y le digo, ¿qué hizo? Dice, hizo solamente una flamarada azul y se acabó. Ni siquiera tuvimos casi olor a amoníaco. Ok, Alejandro, muchas gracias. Por acá nos envían saludos desde el Cuerpo de Bomberos de Sevilla. Qué bueno tenerlos. Mariano Marón dice, he compartido más de 15 años de profesión junto a Alejandro y certifico su pasión y profesionalismo en la gestión de grandes resultados obtenidos con su técnica de planimetría. Alejandro, de verdad, muchas gracias por compartir acá. Iván Camilo nos dice acá, todos los puestos de trabajo deben conocer sus riesgos y peligros. Ok, muchas gracias. Bueno, no sé, por ahorita no hay más preguntas. No sé si alguien quiere abrir el micrófono. Yo tengo entendido, perdón que me atraviese, yo tengo Tranquilo, entendido Juan. que el tema de la emergencia como tal en ese caso fue 2 de la mañana, 2 o de la estoy mañana, mal. sí. Sí, lo que pasa es que tenemos un problema, o no es un problema, es unas cosas acá que son muy parecidas, que en el día nosotros tenemos brigadas de emergencia en las empresas. Son un grupo de personas del 20% de la empresa que están capacitadas incluso en manejo de emergencias muy grandes como las industriales. Pero cuando yo veo los planes de emergencia me doy cuenta que en las noches solo está uno o dos operarios, a veces ninguno es brigadista, y las personas de la vigilancia,
que son lo que ustedes decían ahorita, son operadores manuales, pero no son entendidos en la materia, no tienen como la sagacidad de prever o de prevenir una posible falla. Exactamente. Bueno, con el permiso, ¿no? Acá pasa exactamente lo mismo, a excepción de algunas empresas petroleras. Las empresas de petroleras ya tienen la brigada, y bueno, muchas empresas tienen no solamente la brigada, sino su correspondiente unidad, su camión, equipos estructurales y elementos de lucha para incendios bien específicos. Exceptuando esas empresas, bueno, y hay empresas que no tienen y contratan a empresas que brindan el servicio de bomberos. Después, eso se da en el petróleo, pero en la faz comercial común, donde las empresas, el ingreso que tienen las empresas petroleras, da gracias si tienen una brigada en horas de la mañana, o en el turno de la mañana, a veces a la tarde ya no tienen y a la noche queda el sereno. Es exactamente igual. Por más que las aseguradoras por ahí se lo exigen, es difícil que las empresas cumplan con ese requisito. Muy poca lo realiza. Bueno, por ahorita no hay más aportes en el chat. Bueno, he cumplido con lo que me pedía Luis, Sí. que tuviese hasta las 11:30. Por lo menos lo logramos. Bueno, aquí en Colombia son las 9:30, pero para ti ya es casi medianoche allá en la Patagonia. Y en México, pues apenas son las 8:30. Te cuento que desde México con un solo enlace, estaban casi 50 estudiantes con nuestro amigo Jorge Herrera también. Por aquí hay un aporte de Iván Carrasco. En Chile, la mayoría de las empresas consideran un gasto innecesario la seguridad contra incendio. Bueno, sí, eso creo que es una problemática de nuestra región, ¿no? Sí, eso es. Y qué chévere. Alejandro, yo quiero resaltar algo, y es que gracias por mostrarnos esa cara que tiene la investigación y análisis de incendios y explosiones desde el sector industrial y esa sinergia con la prevención y la seguridad. La investigación no solamente la debemos realizar para establecer responsabilidades, sino para hacer que los procesos sean más seguros, que haya continuidad de los negocios y que las instalaciones sean seguras para las personas y bueno, y todas las cosas. Entonces, eso es importante ver que las investigaciones que hacemos, la forma sistemática que hacemos bajo la guía NFPA 921, nos permiten contribuirle a la sociedad en ese tipo de aspectos. Alejandro, usted y a su familia, mil gracias por prestárnoslo para que comparta con nosotros hoy. A todos cordialmente invitados del 11 al 16 que nos vamos a ver en el Congreso de Santa Marta, el Congreso del capítulo 79 de investigación de incendios. Eh, Ojalá puedan venir la mayoría y recuerden que el capítulo está acá siempre para promover la formación y el crecimiento del conocimiento técnico en investigación de incendios y explosiones. Este espacio está abierto para quienes quieran compartir. Coordinamos con el Consejo Académico y bueno, Alejandro, infinitamente agradecido por parte del capítulo. No sé si está nuestro presidente por ahí, Grover, si está por ahí todavía. Luis María no alcanzó a conectar. Quisiera, buenas noches. Julio, dale. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Julio Espinosa. Soy el director de Prevención e Investigación de Incendios del Cuerpo de Bomberos del Perú. Actualmente radico en Estados Unidos. Me dedico a la investigación de incendios también. Bueno, eh, felicitarlo al instructor por su capacitación muy, muy interesante. Quisiera dar un aporte. Nosotros como investigadores de incendios, si bien es cierto, dentro de nuestra profesión, si bien es cierto que se han tomado temas muy importantes de los sistemas de protección contra incendio, hay un dicho bien
incierto. En NFPA dicen, no necesariamente, bueno, podemos tener nosotros un buen sistema de protección contra incendio, pero lo más importante es el mantenimiento de los equipos. Porque muchas veces ha pasado en Perú, por ejemplo, donde tienen un buen sistema, instalan el sistema y se olvidan del mantenimiento. Entonces, el nivel de respuesta en este caso no es óptimo, porque usted sabe que en cada proceso, digamos así, del mantenimiento de los accesorios, los equipos, etcétera, etcétera, el corte de bomba, las bombas, etcétera, 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 existen tiempos para su mantenimiento. Entonces, hay empresas que simplemente cumplen para hacer una instalación y el mantenimiento como que lo dejan. Entonces, cuando pasa un hecho, eh, un hecho, un incidente, el nivel de respuesta es prácticamente no al 100%, porque empiezan a fallar ciertos sistemas. La tolerancia para los equipos, para los brigadistas, la tolerancia es cero. ¿Qué significa? De que en el primer turno, segundo turno, tercer turno, siempre tiene que haber gente con la capacidad para poder ser un buen respondedor. Entonces, muchas veces, como dijo el instructor, pasa que hay un turno que no está el personal capacitado, solamente está el personal de vigilancia y el nivel de respuesta es casi cero. Entonces, es ahí el detalle, ¿no? Entonces, el mensaje es, tenemos un buen sistema de protección contra incendio, pero a la mano tiene que ir con el mantenimiento que esté al día para que exista un nivel de respuesta óptimo, tanto como el sistema como el equipo de brigada, ¿no? El equipo de brigada de primera respuesta para que en ambos casos eh, sea óptimo, ¿no? Hay una mejor eficacia en la extinción y eso nos va a servir, pues, ¿no? Definitivamente. Ese era todo lo que tenía que aportar, o más o menos hacer un comentario. Gracias. Complementando lo que comenta, nosotros cada vez que hacemos una inspección, hacemos la prueba del RCI, le dejamos las planillas hemos copiado lo de NFPA 25, con la cual realizamos la inspección, y en la misma está todos los procesos que tienen que hacer semanalmente, mensualmente, semestralmente y anualmente. Y tratamos de que lo cumplan. Por lo menos se lo dejamos y le decimos, mire señor, si esto quiere que funcione correctamente cuando usted lo necesite, debe cumplimentar estas operaciones. Y pedimos siempre que haya un responsable en la sala de máquina que se haga cargo de todo eso. Sí, claro, por experiencia también te digo, por ejemplo, en Perú han ocurrido incidentes donde nosotros pedimos, pues, ¿no? Por ejemplo, la última prueba hidrostática que pasó, la prueba de presión, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los gabinetes, ¿no? Los de gabinetes. Entonces pedimos evidencia referente al sistema de protección contra incendio y a veces no lo tienen, ¿no? Entonces, para nosotros es sumamente importante para poder nosotros analizar en qué condiciones se encontraba el sistema de protección contra incendio, ¿no? Un caso, por ejemplo, un incendio en el año 2022, en un mall, un incendio del código 4, prácticamente toda una estructura de 6 pisos con 2 sótanos. A la hora que empezamos a hacer la inspección, a hacer los sistemas de protección contra incendio en el sótano, todos estaban con sus capuchones. O sea, el bulbo, Sí, sí. no estaban protegidos. O sea, bajo ni una circunstancia se iban a activar los rociadores, ¿no? Entonces, eso fue uno de los factores también que en el sótano, claro que el incendio ocurrió en el segundo piso, pero imagínense, ¿no? O sea, los sprinkles, los rociadores, están prácticamente bloqueados, ¿no? Entonces, Y cuando la por eso le empresa, digo. perdón que le interrumpa, cuando la empresa va a abrir, ¿ustedes no hacen el control de toda la vía, presiones, caudal y sistemas rociadores?
para darle, porque para así la empresa obtiene el certificado y con eso la habilitación comercial. Claro que sí, en el Perú existe, por ejemplo, una entidad, INDECI, que ellos, para que todo centro comercial o fábrica pueda aperturar, la columna vertebral, llamémosle así, es que esté operativo sistema de protección contra incendio, con todos los protocolos existentes que exige NFPA, con las pruebas. Sí. Pero acá, sorpresa, oh sorpresa, ¿qué pasó? Se supone que ese edificio tenía una antigüedad de 7 años y esos 7 años de operación, todos los sótanos estaban estaban con los capuchones. O sea, ¿qué pasó ahí? La interrogante. ¿Había personal competente? Pues no lo había, ¿no? No lo había, porque ocurrió el incendio y a la hora que fuimos a hacer la investigación, me di con la sorpresa de que todo el sistema de protección estaba completamente, los rociadores, los sprinklers estaban prácticamente bloqueados. Entonces, oh sorpresa, pues, ¿no? Y como dice usted, definitivamente sí existen entidad que va y verifican, pero en este caso, ¿qué pasó? La gran interrogante, ¿no? ¿Qué pasó? Se hablan de los Claro. inspectores, de la municipalidad, ¿qué pasó? Nadie supo dar razón y eso quedó en el limbo, pues, ¿no? Entonces, y ahí tengo yo las evidencias fotográficas, ¿no? Acá está. Ahora, Claro. más allá de que el EMBOL, los seguros a veces, los seguros, hay seguros y seguros, pues, ¿no? A buen entendedor, pocas palabras. Pero son cosas Mm, que nos pasan a nosotros como investigadores, ¿no? Hay así es. muchas sorpresas que nosotros vamos a encontrar un buen sistema de protección contra incendios, con todos los, con todos los protocolos existentes de haber pasado, pues, ¿no? Las pruebas hidrostáticas, por ejemplo, ¿no? Antes ¿cómo se llama? De que entre en operatividad, hacer todas las pruebas habidas y por haber, los cumplimientos, las capacitaciones a las brigadas, como que tampoco hay otras empresas que definitivamente pues no las cumplen. O simplemente usted va a ver solamente las tuberías por ahí y no tiene un corte de bomba, ¿no? Me ha pasado, ¿no? Así es. Entonces lo Así ve todo es. bonito y a la hora que usted pide una visita para entrar al cuarto de bomba, oh, sorpresa, no hay cuarto, no hay bomba. Entonces, o sea, es así. Yo creo que en todos sitios se cocen habas y cuando sucede lo que sucede, viene, oh, sorpresas, ¿qué pasó? ¿Dónde estuvo la autoridad? Entonces, Así es, hay Julio. casos y casos, pues, ¿no? Así Sí, es. Julio, quería recordarles a todos la definición de análisis de incendios y explosiones que está en la guía NFPA 921, que es la determinación del origen, la causa, el desarrollo y el análisis de fallas. Entonces, en la determinación de ese desarrollo, ese fuego que pasó a fase de incendio y ese desarrollo que tuvo va a depender de esas protecciones pasivas y activas que nos dan los sistemas de protección contra incendio. Y por eso son objeto también del análisis de la investigación y la investigación de incendios y determinar las fallas. Todo puede estar súper bien diseñado, instalado, comisionado, operado, mantenido, todo, pero si alguien dejó la bomba en off y no en automático, como dice desactivación en la NFPA 25, todo eso influye. Entonces, la invitación y por eso le decía a Alejandro que gracias por traer esa fusión, porque a veces muchos investigadores de incendios y explosiones nos podemos dedicar solamente a determinar el origen y la causa, pero también debemos enfocarnos en construir ese desarrollo y mirar los análisis de fallas, la competencia de las personas, los procesos y todo eso. Pues bueno, Alejandro, no sé si alguien más Claro, quiere hacer claro, algún aporte. claro, Ajá. claro. Colegas, Ah. buenas noches con todos. Héctor Hola, de... Héctor. ¿Qué Hola, tal? Héctor. ¿Qué tal? Hola, Gusto Héctor. de verte. Mira, lo que pasa es que nosotros como investigadores debemos de buscar la causa raíz y debemos de fomentar en toda la industria y en toda la sociedad el tema de prevención, porque si nosotros damos cuenta, por lo general, ponen obstáculos y dicen, no, es un gasto. O la gente no quiere involucrarse. Entonces la causa raíz básica es por un tema humano. El 96% de los casos lo condiciona el humano y el 4% el entorno. Entonces, por lo tanto, hay que trabajar en la base de esa pirámide. Fomentar una buena cultura de seguridad
hacer una buena inspección, determinar la causa raíz, informar. Mira, esto está sucediendo, tienes que corregir. Así de sencillo es el enfoque que nosotros les damos. Muchas gracias. Héctor, muchas gracias. Alejandro, no sé si quieras unas palabras finales para cerrar, por favor. Bueno, no, simplemente agradecer a todos la atención en el detalle de lo que planteamos. Para nosotros, o para mí, es un trabajo cotidiano, pero se hizo esto a pedido de Luis porque hay mucha gente que no tiene o no tiene la posibilidad de visitar un yacimiento. Para ingresar a un yacimiento se necesitan condiciones de seguridad y de seguros especiales, y por ahí no todos tienen la posibilidad de estar al lado de un equipo. Entonces, la mejor forma de poder mostrarles es ilustrándole con lo que hacemos día a día, ¿no? Y bueno, gracias por estar y estamos acá para lo que necesiten. Gracias, Alejandro. Bueno, Una buena Alejandro, muchas noche gracias. y Espectacular la espero la ponencia. invitación Muchas gracias, de verdad, por a Santa compartir. Marta.